Bueno, hola chicos. ¿Continuamos? Sí, profe. Muy bien. Adelante nomás. Profe, yo quería avisar que me sumé al grupo que analizaba las brechas. Bueno, dale. Entonces, ¿qué son Luciano, Juan, Vicente y vos? Bueno, dale. Ahí presento. Bueno, yo empiezo, así que ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Bueno, voy a hablar del trabajo de la brecha estructural y desarrollo en la provincia del Chaco. Yo voy a hacer la introducción y voy a dar algunas referencias de la provincia y de la metodología que se va a aplicar. Y después mis compañeros van a profundizar en el tema de cada brecha y después una conclusión. Bueno, el objetivo de este trabajo era identificar las brechas estructurales de desarrollo en la provincia del Chaco en el contexto de la realidad nacional. Este trabajo o estudio surge porque había un enfoque que se basaba en las diferencias de ingresos entre Chaco y las otras provincias y también dentro en el interior de la provincia de Chaco. Y este enfoque era suficiente para dar este territorio, en este caso el Chaco. Entonces, este enfoque de las brechas estructurales es una alternativa a ese enfoque, a la alternativa metodológica de ese enfoque, y este se encarga de definir, identificar y caracterizar la brecha con un marco de referencia para analizar los problemas de desarrollo provincial. Lo que hace el trabajo es la producción de indicadores a partir de la integración y análisis de distintas fuentes de información, y la perspectiva del trabajo es principalmente provincial. La medida que la información lo permite, también se aplica dentro de aplicaciones dentro de la provincia. Bueno, primero está el enfoque de las brechas de desarrollo y su utilidad para análisis de la provincia de Chaco. Primero que nada, con el enfoque de las brechas estructurales voy a hacer lo que hace la CEPAL en este trabajo, avanza por dos planos simultáneos. Primero, en la elaboración de indicadores que permiten diagnosticar la situación de cada país, o en este caso, cada provincia, en términos de sus principales necesidades. Y también, por otro lado, lo que hace es avanzar en la identificación de alternativas de financiamiento que permitan superar las restricciones al desarrollo de los países de renta media. Lo que hace este trabajo es que se sustenta en la existencia de heterogeneidades en la distribución de las restricciones y de las capacidades potenciales y reales existentes en las distintas regiones. Y lo que hace es buscar alternativas de estas brechas para generar un mejor desarrollo de aquellas zonas, en este caso Chaco, que son de renta media o de bajo desarrollo. Pásale, Mati. Bueno, lo que sigue es que la CEPAL agarra este enfoque de las brechas estructurales y dice que es un concepto amplio y multifacético, que como dice ahí, dice que supone no solo mejorar los niveles de vida, sino también lograr procesos de crecimiento sostenible e inclusivos que aborden la desigualdad social y productiva que caracteriza a los países, y más en particular a las provincias. Entonces, las brechas son los cuellos de botella que obstaculizan el desarrollo
de los países de renta media y constituye un desafío al desarrollo sostenido, incluyente y sostenible en el largo plazo. Entonces, lo que vamos a decir es que las brechas estructurales son la diferencia entre la situación actual y la tendencia evolutiva de determinadas áreas claves, que son, por ejemplo, en ingreso, en salud, en educación, y las necesidades mínimas que deben cubrirse en esas áreas, teniendo como objetivo que el proceso de desarrollo sea sostenible e inclusivo. También otro enfoque que se utiliza es que se analizan las posibilidades que tienen los países de la región de acceder al financiamiento y considera las siguientes brechas estructurales. En general se utilizan del ingreso, del ahorro, inversión, productividad, fiscalidad, infraestructura, desigualdad, pobreza, educación, salud, género y medio ambiente. Este análisis es un análisis tanto transversal como temporal, y lo que es importante, hay que mencionar la interrelación que existe entre estas brechas, como por ejemplo que unas desiguales posibilidades de acceso de la población a la salud, a la educación o a la infraestructura, también se traducen en condiciones de vida, indicadores de pobreza, nivel de ingresos también diferentes. Bueno, después el segundo punto que hace es la adaptación de este enfoque de las brechas al análisis provincial. ¿Por qué se adapta el enfoque de la brecha al análisis provincial? Es porque existe, el principal elemento es la existencia de heterogeneidades, que esto es lo que permite justificar la relevancia de la aplicar de este enfoque a la provincia. Lo que busca es profundizar la identificación, la caracterización y la cuantificación de las heterogeneidades con el objetivo de describir las especificidades provinciales en términos de restricción al desarrollo. Lo que vendría a ser este enfoque no es una alternativa al enfoque nacional, sino algo que complementa el estudio para poderlo profundizar más allá de lo que hace el enfoque nacional, por así decirlo. Bueno, como dije anteriormente, se utilizan indicadores para definir las brechas, y siempre que se pueda o que la información lo permita, se van a utilizar, se va a tratar de interesarse más en cada información, y por ejemplo, siempre que la información esté disponible, vamos a poder abordar cada vez más, por ejemplo, tanto nacional, provincial como intraprovincial. Dentro de las fuentes más destacadas de información está el INDEC, la EPH, la encuesta permanente de hogares, también la encuesta provincial trimestral a hogares, el censo que se hizo en 2010, y también distintas direcciones dentro del Ministerio de Economía y otras fuentes provinciales. Bueno, como dije, en este caso vamos a utilizar la provincia de Chaco como ejemplo, y también dentro de la provincia de Chaco. Bueno, como ahí se ve, en este caso vamos a hablar mis compañeros luego van a hablar de 9 brechas. Cada una de ellas tiene sus distintas dimensiones y cada una utiliza indicadores según la información que tenga. Por ejemplo, en el caso del ingreso, la brecha de ingresos, tienen las dimensiones de ingresos per cápita, ingresos laborales, y utiliza como indicadores el PDG per cápita o el ingreso laboral nominal. Usamos, por ejemplo, el PDG de la CEPAL, el PH, etc. Bueno, pasa a por favor. Bueno, ahora para terminar con esto y que comience con más, voy a decir una caracterización de la provincia un poco resumida, principalmente abordando 3 temas que son el eje geográfico-espacial, el sociodemográfico y el productivo. El geográfico-espacial es un aspecto importante que destaca una amplia división administrativa y agroecológica de la provincia. Luego el productivo se asocia con la diversidad de los rasgos naturales y productivos del Chaco. Y por último, el sociodemográfico, que muestra la diferencia en términos de densidad de población entre departamentos y municipios. Bueno, ahora sí pasa.
dentro de lo que sería el eje geográfico espacial, sabemos que Chaco es la 12ª provincia con Argentina en términos de extensión territorial. Se ubica al noreste del país y junto con Misiones, Corrientes y Formosa, integra el NEA. También es importante nombrar que forma parte del Norte Grande, que el Norte Grande está compuesta por todas las provincias del NEA y también por Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Es importante nombrar porque luego se hacen comparaciones dentro de estas regiones, como si también la provincia está dividida en términos agroecológicos en 11 subregiones que tienen distintas características naturales y que esto genera también diferencia en las actividades productivas que se realizan en cada una de ellas. Y también se divide en 8 microrregiones según está compuesta por diferentes departamentos, que son esto que se ven ahí, que son los municipios del sudeste, centro chaqueña, oriental chaqueña, sudoeste, impenetrable, norte, centro-oeste y metropolitana. Bueno, después, hablando del eje sociodemográfico, sabemos que el Chaco tiene aproximadamente, en el 2010, donde se hizo el censo, aproximadamente 1.050.000 habitantes, que esto representa un poco más del 2,6% de la población argentina, el 12,8% de la población del Norte Grande y el 28,7% del NEA. La concentración de la población se da en un grupo reducido de departamentos, sobre todo se encuentra en los extremos de la provincia. La mayoría un tercio, el 37% de los habitantes, se encuentra en el departamento de San Fernando, donde se encuentra la capital Resistencia, y muy lejos en importancia está el departamento de Comandante Fernández, donde se encuentra con 9,2%, y donde se encuentra San Peña, por ejemplo. Esto también lo que muestra es una evidencia de heterogeneidad en términos de densidad demográfica. Y bueno, por último, el eje productivo. Hay una interrupción nomás, Juan. Está bueno mirar eso, el tema de la distribución de lo que serían los nodos importantes en el caso de la provincia del Chaco, porque ya te da una configuración para relacionar con lo que habían presentado los chicos antes, una configuración un poco de los centros locales que pueden ser más complejos, digamos así, o que tienen algún nivel de aglomeración relativa. Entonces, si vos tenés, qué sé yo, en el caso del Chaco, Resistencia, tenés, qué sé yo, Sáenz Peña, la zona de Comandante Fernández, como decís, qué sé yo, Goyan, Corrientes, y después tenés otras jerarquías, ¿viste? Tipo la zona agrícola del suroeste, ahí tenés Charatas y esa zona, ese eje ahí. Después tenés el eje, digamos que te da una idea de qué es lo que pasa y qué funcionalidades pueden tener y qué cosas podrían hacer y qué no las distintas zonas. Entonces, para relacionar, digo, con las dos un poco. Claro, así también estaba concentrada la producción, también que ahora voy a nombrar un poco. Por el eje productivo, ahí como dice ahí, en 2013, el PDG Chaco representaba el 1,2% del PIB nacional, el 26% del PDG del NEA y el 11% del Norte Grande. La estructura, lo que sería la estructura del PDG denomina la actividad terciaria, donde ocupa el 71,1%. Ahí quiero hacer otra salvedad nomás que no está marcado en estas cosas. Fíjate que vos dijiste el 2 y pico % en el 2010 de la población, ¿no es cierto? 2,6 si recuerdo bien. Tenés el 1,2 del PBI, que no sé bien cómo se hará ese ratio, porque la verdad que no es fácil homogeneizar esas estadísticas para hacerlas comparables. Sí. ¿Está? Y es una diferencia, y más teniendo en cuenta que vos, dentro del cálculo del PBG, no se discrimina el efecto de las transferencias intergubernamentales redistributivas, que en principio no es producto propio, no es generación, sino es como una especie de REX, ¿está? Es una especie de transferencia que recibís. ¿Estamos?
Bueno, sí, el sector secundario tenía un 17,6% de producto y el restante, el 11,4%, el sector primario. Bueno, para comparar a nivel nacional, más o menos podríamos comparar que el sector primario casi que duplicaba el promedio nacional, un 11,2% contra el 6,2% a nivel nacional. Había también una menor incidencia en la actividad industrial, en el sector secundario, un 26,8% a nivel nacional contra un 17,6% en el Chaco, y donde se encuentra una menor dispersión relativa es en el sector terciario, donde hay más o menos una diferencia de 4 puntos porcentuales. Bueno, la producción primaria está compuesta casi en su totalidad por la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. La producción agrícola de la provincia estaba representada justamente por la producción de algodón, que históricamente fue el producto más importante de la región, y también a nivel nacional, ya que por ejemplo, en 2014 el 48% del algodón argentino estaba producido en Chaco. Luego, con la incorporación de la soja, pierde un poco de peso y la soja pasa a ser muy importante y representa casi el 40% de la producción agrícola chaqueña. Siendo también a nivel del NEA muy importante, ya que representa el 94% del total de la soja del NEA. Bueno, entre otras producciones también se encuentran el girasol, el sorgo, también son muy importantes las actividades forestales, con todo tipo de finalidad, como por ejemplo carbón, la producción de tanino, etc. Luego también importa la producción pecuaria, donde sobresale el ganado bovino, que tiene una participación del 5% del total nacional de cabeza de ganado, se producen en Chaco. Después, el sector terciario también se observa una fuerte concentración, sobresalen actividades de comercio mayorista, minorista, le sigue la educación pública, la defensa, transporte, almacenaje y comunicaciones, donde casi todo el sector terciario se concentra en esas actividades, casi el 40%. Bueno, el sector secundario es aquel sector donde se encuentra una mayor diversificación relativa, se distribuye entre construcción, actividad industrial, suministro de electricidad, gas, agua, y también una de las actividades más representativas de la provincia son la producción algodonera textil, que, como dije anteriormente, al ser el algodón importante, la provincia concentra el 38% del total nacional de esta actividad. Y por último, para dar un dato, el Chaco únicamente representaba el 0,6% de las exportaciones nacionales, muy inferior al promedio noreste y al del norte grande, y sobre todo se concentran en la venta de productos primarios, sobre todo la producción cerealera, oleaginosa, forestal y algodón. Siendo los primeros destinos son China, Unión Europea, y regionalmente también se encuentra Brasil. Y ahí sigue Matías. Bueno, yo voy a comenzar a hablar del desarrollo de las brechas correspondientes. Como bien dijo mi compañero, vamos a analizar 9 brechas, las cuales van a estar construidas a partir de la información obtenida de los distintos organismos públicos, y a su vez vamos a realizar un análisis microrregional o intraprovincial, sobre todo a partir de la información brindada por la encuesta provincial trimestral de los hogares. Bueno, la primera brecha que vamos a analizar es la brecha de ingresos. Básicamente se va a construir a partir de 2 indicadores. Uno de ellos va a ser el ingreso per cápita, que siempre lo vamos a analizar en términos relativos o proporcionales en relación con el ingreso per cápita nacional o promedio nacional. Y como bien dice, mide la diferencia que existe entre el valor del Producto Bruto Geográfico por habitante a precios constantes de 1993 de cada provincia, en este caso Chaco, con respecto al promedio nacional. Y el otro indicador que se va a utilizar para
analizar la brecha de ingresos va a ser el de los ingresos laborales, que va a medir el ingreso laboral nominal promedio percibido por los asalariados totales, sea registrados o no registrados, en sectores públicos o sector privado, en concepto de su ocupación principal. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es que el Chaco, en términos evolutivos, ha presentado una mejora en la reducción de la brecha de ingresos. Como bien podemos observar, el ingreso per cápita entre los años analizados de 2004 y 2013 redujo la brecha en términos proporcionales con respecto al ingreso per cápita nacional promedio en un 2,9% de puntos porcentuales. Por otro lado, los ingresos laborales nominales se destacan aún más. Como podemos observar, esa brecha se redujo en 11,9 puntos porcentuales. Por lo tanto, se evidencia una clara mejora en términos de la reducción en la brecha de los ingresos en comparación con el promedio nacional. Incluso por encima del promedio del Norte Grande y del NEA en términos de mejora en los ingresos laborales nominales, como se pueden observar, y en términos de ingreso per cápita podemos ver que la mejora ha sido mayor a la del promedio del Norte Grande, sin embargo, prácticamente similar a la del promedio del NEA. Bueno, básicamente, Mirá, Matías, un cachito, les pregunto un poco a todos. ¿Podés volver a la filmina anterior? Sí, sí. Bueno. La pregunta primero, profe, después lo hablamos. No, metele. No te pongas ansioso, pero sí metele. No, que me parece que iba a preguntar algo que justo yo me di cuenta. A mí me parece que ahí es como que en puntos porcentuales se redujo el ingreso per cápita, entonces la brecha como que se hace más grande. O sea, como que es al... No sé. Creo que representa como una reducción de la brecha, porque lo que hace es medir el ingreso, el PBG del Chaco, en proporción al ingreso per cápita promedio nacional. Claro. Sí, no, eso es como el cambio en la brecha. ¿Sí? Si la brecha se reduce, es como que estás menos distante, digamos, del promedio. Sí, mi pregunta, siempre es bueno medir, pensar un poco qué se está midiendo. Entonces nada más le iba a preguntar a modo de discusión, ¿qué puede estar pasando ahí? ¿Qué cosas pueden estar pasando? Y no, para mí puede tener que ver con la estructura productiva y la distribución de esta estructura en el país. Puede que Chaco no represente en términos de estructura productiva una gran participación en términos nacionales y que ese ingreso se vea de alguna manera lejos en términos proporcionales del ingreso nacional. Sí, no, bueno, pero ahí tenés una reducción. Yo lo que estoy viendo es la dinámica, ¿no? Estamos hablando de la dinámica de la brecha. Es como que lo que quiero decir es que ahí puede haber como fue un periodo de crecimiento bastante marcado esa época, después de, o sea, puede haber una elasticidad, entre comillas, de crecimiento con respecto a un crecimiento agregado de la región que haya sido, eso puede pasar, puede ser uno de los factores que explica, pero después, ¿qué puede pasar también? ¿Qué otras cosas? O sea, lo que quiero decir es, bueno, miramos, ¿qué puede haber ahí? En este caso, para mí lo que quiere decir es que Chaco fue mucho más dinámico en este periodo que Nación. Sí, pero la exogeneidad del dinamismo también tenemos que pensarlo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Doy dos ejemplos y seguimos, porque si no, no terminamos más. Vamos a hacer, dijimos, la elasticidad esta, digamos, de alguna manera, eso iría en sintonía con lo que dice Luciano. Ahora, vamos al lado negativo. Si yo participo del 1,2% del PBG, del PBI mundial, nacional, perdón, pero participo del 5% del régimen de coparticipación federal de impuestos.
¿sí? Entonces quiere decir que yo me apropio más en términos relativos de lo que se apropia Buenos Aires o Santa Fe. ¿Por qué? Porque del crecimiento agregado se saca el 21%, supongamos, o más, obviamente, por todos los demás impuestos, y a mí me dan una parte mayor. ¿Está? Entonces, esa reducción de brecha dinámicamente puede estar explicada, yo no digo ingresos laborales nominales del sector fulano, ¿sí? O puede estar asociado a un mayor crecimiento del sector público, del empleo público o de cuestiones relacionadas a lo público. Es decir, que yo tenga un 1,2, no me acuerdo cuánto era, 2%, lo que sea, del PBI y reciba el 5%, es un bodoque en términos de incidencia. ¿Está? Entonces, de hecho, el empleo público pasó de ser menos de la mitad, ahora, no sé, entre las becas y todo eso, está más del 60% en términos de empleo total. Entonces, cuando digo ingresos laborales nominales, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sector? ¿Tiene asociada la demanda del sector público en su crecimiento o es exógeno? ¿O tiene una base económica primaria, suponete, o un encadenamiento sobre base económica primaria, como dijo con respecto al textil? Ese tipo de cosas. Otra cosa también para pensar, se implementaron muchos sistemas de seguridad social, por ejemplo, la AUH, otros programas. Si vos sos densamente más pobre, no solo la copa te va a beneficiar, sino también el targeting de los programas, ¿está? Si vos tenés más hijos pobres, con ingresos informales no declarados o lo que sea, proporcionalmente no solo la copa, sino la ejecución del presupuesto nacional te puede beneficiar. ¿Está? Adicionalmente a eso, puedes tener el componente discrecional del presupuesto, que es porque vos sos amigo o alineado con el gobierno de turno, que eso no está bueno en las buenas prácticas, entre paréntesis, porque es, digamos, parte de la depredación fiscal consolidada. Si yo voy al common pool, digamos, al problema de recursos común, a tratar de extraer más plata de la fuente nacional, entonces el presupuesto nacional va a transferirme plata para infraestructura, para lo que sea, o para programas sociales, programas lo que sea, y también va a tener un impulso, ¿está? Entonces, lo que quiero decir es que mi punto no es ni lo primero ni lo segundo. Yo no estoy diciendo que es un canal u otro porque no hay un buen análisis de esto, pero lo que quiero decir es, ojo cuando hacemos los análisis y las mediciones, porque podemos llegar a conclusiones que los datos no nos están diciendo, no nos están explicando algunas cosas. ¿Está? Eso nomás. No es una crítica a los presentadores, en todo caso es unos comentarios de los límites del trabajo y para aprender a tomar a veces un poquito de distancia, como les decía hoy. Profe, con respecto a eso, hace un comentario en el trabajo acerca de la evolución de los ingresos laborales nominales en el sector privado con respecto al trabajo registrado y marca una evolución positiva también en el Chaco, aumentando por encima, digamos, del promedio nacional. Sin embargo, hoy sigue existiendo una brecha, digamos, en el último año analizado, representando, si mal no recuerdo, el 74% de los ingresos laborales promedios nacionales de trabajo registrado en el sector privado, pero de alguna manera muestra una evolución positiva por encima del promedio nacional. El problema acá, Matías, es identificar por qué se produce eso. ¿Entendés? Porque si yo vuelco mucha plata, y claramente el comercio y los servicios urbanos van a estar. Y si es productivo o no, si aportamos más o nos estamos apropiando de rentas nomás. ¿Está? Sí. Estamos distribuyendo rentas. Perfecto. Bueno, pasando del análisis evolutivo a un análisis en relación al último año analizado, podemos ver de que claramente el Chaco se encuentra por debajo en términos de ingreso per cápita en comparación con el promedio del Norte Grande y el promedio del NEA, y se presenta una situación más o menos similar con respecto a los ingresos laborales nominales, siempre considerando esto como proporción al promedio nacional. Ya encontramos una situación más similar con respecto al promedio del Norte Grande y el promedio del NEA,
pero vemos que siempre por debajo del promedio nacional. Vemos acá claramente que representa un 75,8% de ese ingreso per cápita promedio nacional. Bueno, y básicamente ahora lo que vamos a ver es un análisis más microrregional, donde básicamente en las brechas analizadas se va a presentar siempre una gran heterogeneidad dentro de esas microregiones, y vemos claramente, en comparación con el ingreso promedio de la provincia del Chaco, que vamos a encontrar 5 regiones que van a tener un ingreso nominal promedio mayor, mientras que otras 3 regiones se van a encontrar con un ingreso promedio menor. Y sobre todo lo que llama la atención es la comparación relativa entre los dos extremos, es decir, la microrregión de Undesox, que básicamente tiene más el doble de ingresos con respecto a la región del norte, que es la más atrasada en términos relativos con respecto a los ingresos salariales nominales. Y un análisis importante que hace el informe con respecto a esto es si de alguna manera se puede asociar este patrón de ingresos relativos a una estructura productiva industrial. Y lo que concluye básicamente es que en términos de diversificación productiva, la región del norte es muy similar a la región de Undesoch, y por lo tanto no se puede asociar a ese elemento dinamizador de la actividad económica, que es la industria, este patrón de ingresos, sino más bien lo relaciona con la producción primaria, ya sea de cereales, oleaginosas o otro tipo de producción primaria. Este patrón de diferencias de ingresos microrregionales. Bueno, la segunda brecha que analizamos es la brecha de desigualdad. Como bien dice, la brecha sintetiza la magnitud de las inequidades distributivas que se derivan de los elevados niveles de concentración de la propiedad y de los ingresos, así como también de la fuerte heterogeneidad productiva. Y básicamente, a la hora de construir esta brecha, se va a utilizar o se va a analizar el coeficiente de Gini. En cuanto a la variación que experimenta esta brecha, podemos ver nuevamente que el Chaco va a tener un desempeño positivo en este sentido, reduciendo el coeficiente de Gini entre los años de 2004 a 2014 en una variación acumulada del 19,7%. Un descenso del coeficiente de Gini incluso mayor que el experimentado en el promedio nacional, el promedio del Norte Grande y del NEA. Como bien sabemos, el coeficiente de Gini, mientras más cercano a cero, más equitativa la distribución del ingreso. En relación a un análisis más estático en el año 2014, el último año analizado, podemos ver nuevamente un gran desempeño del Chaco en términos del coeficiente de Gini. Ahí digo lo mismo. Si ustedes quieren, se pueden hacer hasta un ejemplito numérico, ¿no? Donde, ¿se acuerdan cuando vimos el promedio ponderado? Digamos que hay más pobres en el Chaco, ¿no? Y se implementa un programa de AUH redistributivo, lo que sea. Digo, como ejercicio contrafáctico de ver las alternativas que pueden explicar eso. Entonces, cuando yo hago esa transferencia, el efecto marginal, digamos, va a ser heterogéneo porque vos vas a tener más beneficiarios, o sea, la brecha va a ser mayor el impacto que va a tener en el relativamente más desigual, con ingresos más bajos que antes del programa. También digo, parece que estoy siendo crítico, pero no, lo que estoy diciendo es que los datos como están presentados no nos permiten distinguir entre casos diversos, entre algunos casos diversos relevantes. ¿Está? Eso nomás. Sí, tiene sentido, profe, que el impacto de algún tipo de política redistributiva pueda tener un mayor efecto en términos de reducir la brecha de distribución en Chaco, que puede llegar a ser una provincia más pobre en relación al promedio nacional. Y bueno,
En términos más estáticos, como bien dijimos, en el 2014, sin embargo, Chaco muestra, según los datos analizados, una situación nuevamente favorable, incluso estando muy por debajo del coeficiente de Gini del promedio nacional, incluso debajo del promedio del Norte Grande y del NEA. Bueno, haciendo un análisis nuevamente intraprovincial o microrregional, establece que las regiones metropolitana, oriental chaqueña y norte son las que evidencian menores niveles de desigualdad relativa, con valores de coeficiente de Gini que alcanzan valores de 0,37 en el primero de los casos y 0,38 en los dos restantes. Acá se puede hacer de alguna manera una aclaración, desde mi punto de vista, que es llamativa, que lo que se observa es que estos niveles bajos de desigualdad se relacionan con bajos niveles de ingresos, porque habíamos visto que la zona norte, de alguna manera, era la de menor ingresos relativos, y bueno, justamente podemos relacionar esta menor desigualdad con menores ingresos, y por el otro lado, acá comenta que la región del impenetrable es la de mayores niveles de desigualdad, con un valor de 0,55, y habíamos visto que, no lo mencioné, pero la región de impenetrable era la segunda región con mayores ingresos relativos, detrás de un DESOC. Por lo tanto, de alguna manera, nuevamente, lo que nos muestra es que las regiones con mayores ingresos relativos, esos ingresos se deben concentrar en pocas manos. Bueno, luego pasamos a la brecha de empleo, donde vamos a analizar 4 indicadores para construir esta brecha. 2 van a ser cualitativos y 2 van a ser cuantitativos. En cuanto a los cualitativos, tenemos el indicador de informalidad asalariados y el indicador de la proporción de ocupados en sectores de baja productividad. Y en términos cuantitativos vamos a analizar la tasa de empleo y la tasa de subocupación, y ya voy a dar una descripción breve de estos indicadores. Bueno, en cuanto a la informalidad laboral, lo que hace es medir la proporción de población ocupada mayor de 18 años que no está registrada en la Seguridad Social. Esto básicamente muestra o permite analizar una vulnerabilidad tanto presente como futura, en el sentido de que una vulnerabilidad presente, ya que probablemente estos trabajadores no puedan acceder a vacaciones pagas, indemnizaciones, obra social, etc. Y futura en el sentido de la poca participación que pueden llegar a tener en el sistema jubilatorio durante su vejez. En segundo lugar, tenemos el indicador de ocupados en sectores de baja productividad, que analiza la proporción de trabajadores que se desempeñan en actividades en las cuales, independientemente de la forma de inserción laboral, es decir, sean empleado o empleador, sector público o sector privado, y el nivel de calificación de la tarea, es decir, calificado o no calificado, se observan elevados niveles de informalidad. Y el informe nombra básicamente los siguientes sectores: las tareas en microempresas, el servicio doméstico y los trabajadores independientes sin calificación. Dentro de los cuantitativos, entonces dijimos que vamos a analizar la tasa de empleo de ocupación, que básicamente habla de la proporción de ocupados entre la población total mayor de 18 años al momento del relevamiento. Esa es la tasa de ocupación que utiliza el informe. Y la tasa de subocupación, que analiza la proporción de personas dentro de los ocupados de la provincia que desearían trabajar una cantidad mayor de horas. Y ahí hago una aclaración, que en la Argentina esta tasa se define como la proporción de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desearían trabajar más. Bueno, nuevamente, en primer lugar, vamos a hacer un análisis evolutivo. Podemos ver, en primer lugar, analizando la tasa de ocupación, que el desempeño del Chaco, en este caso, no va a ser muy favorable. Analizando el periodo de 2004-2014, vemos que la tasa de ocupación cayó en 4,9 puntos porcentuales. Y esto llama la atención de alguna manera en comparación con lo que ha sucedido tanto en el promedio nacional, donde la tasa de ocupación ha aumentado, igualmente ha ocurrido en el Norte Grande, en el promedio del Norte Grande y el promedio del NEA. Una tasa favorable para el Chaco ha sido la tasa de subocupación, donde vemos claramente un descenso de 11,1 puntos porcentuales en esta tasa de subocupación, lo que de alguna manera muestra que el Chaco ha mejorado en ese sentido, ha reducido la brecha de empleo.
Y por otro lado, vemos también una evolución favorable tanto en la tasa de informalidad de los asalariados como en los ocupados de sectores de baja productividad. En ambos casos se produce una reducción tanto de 19 puntos porcentuales como de 7 puntos porcentuales en el segundo caso, y vemos que siempre esta evolución ha sido, o esta reducción, mejor dicho, ha sido mayor en comparación con el promedio nacional, el promedio del Norte Grande y el promedio del NEA. Bueno, básicamente analizando la situación del Chaco en 2014, vemos que la tasa de ocupación se encuentra muy por debajo en relación con el promedio nacional, con una tasa de ocupación del 29,6%, y también por debajo del promedio del Norte Grande y del promedio del NEA. Así que vemos que claramente la tasa de ocupación no ha tenido un desempeño bueno evolutivo, ni tampoco presenta una situación buena al 2014. En cuanto a la tasa de subocupación, habíamos dicho que había tenido una evolución positiva y vemos que esta tasa de ocupación es muy baja, incluso más baja que el promedio nacional y que el promedio Norte Grande y el NEA. La tasa de informalidad de los asalariados ha permitido, gracias a su gran evolución, estar más cerca del promedio nacional, pero todavía queda brecha por cerrar. Y en términos de ocupados en sectores de baja productividad, vemos que el Chaco ha reducido prácticamente toda la brecha con respecto al promedio nacional, gracias a esa gran evolución que ha tenido en los periodos que van de 2004 a 2014. Bueno, analizando nuevamente la situación microrregional, lo que más llama la atención o que podríamos considerar es que aquellas regiones con mayores ingresos relativos son aquellas que presentan mayores tasas de ocupación, como por ejemplo Umdesoch y Centro Chaqueña, como vemos acá y en este caso. Sin embargo, esta alta tasa de ocupación relativa también se contrapone con una tasa de subocupación muy alta y una tasa de informalidad, asalariados y ocupados en sectores de baja productividad muy alta. Por lo tanto, podríamos pensar en una ocupación o en un empleo bastante deteriorado en ese sentido. Por otro lado, cuando analizamos el norte, también llama la atención su caso. Vemos que la tasa de subocupación en el 2013 era de 0. Sin embargo, esta tasa de subocupación tiene aparejada una tasa de ocupación relativamente baja. A su vez, es posible comenzar a relacionar estos patrones de empleo microrregionales con la estructura productiva de las regiones. Y básicamente lo que comenta el informe es que aquellas regiones donde se desarrolla en mayor medida una estructura o una producción industrial, mejor dicho, como por ejemplo ser Centro Chaqueña y norte me parece, norte y Centro Chaqueña, presentan una tasa de informalidad de asalariados mayor. Son las dos que en mayor medida presentan una tasa de informalidad de asalariados y de alguna manera el informe dice que su estructura industrial está relacionada con esta mayor tasa de informalidad. Por otro lado, aquellos que se dedican en mayor medida a la producción forestal presentan ocupados en sectores de baja productividad, niveles de ocupados en sectores de baja productividad mayores, como por ejemplo ser las zonas centro-oeste. Y por último, en el caso de aquellas microrregiones que se dedican en mayor medida a la producción primaria, no se observa un patrón claro de relación, ya que varían mejores y peores tasas de informalidad de los asalariados, como así también de ocupados en sectores de baja productividad. Luego viene la brecha de pobreza, que se va a construir a partir del índice de necesidades básicas insatisfechas. Acá el informe hace una aclaración. Como bien sabemos, la pobreza se puede medir tanto por ingresos como una pobreza multidimensional. El índice de necesidades básicas insatisfechas, como bien comenta, permite obtener una medida de la importancia de ciertas condiciones estructurales no monetarias que inciden en la calidad de vida de la población de una perspectiva multidimensional. Y va a ser este índice el que se va a utilizar
para analizar la brecha de pobreza. En el caso de la pobreza por ingresos, como bien sabemos, es el porcentaje de personas que habitan en un hogar cuyos ingresos se sitúan por debajo de la línea de pobreza, que en este caso no va a ser utilizado en el informe para analizar la brecha de pobreza. Bueno, dentro de las necesidades básicas insatisfechas se van a contemplar aspectos como ser la infraestructura de vivienda, infraestructura de sanidad, calidad educativa o acceso a la educación, entre otras cuestiones. Bueno, nuevamente hacemos en primer lugar un análisis evolutivo, considerando el periodo que va de 2001 a 2010, podemos ver que el Chaco, en términos de necesidades básicas insatisfechas, nuevamente presenta un comportamiento relativamente bueno, con una reducción de las necesidades básicas insatisfechas de 9,9 puntos porcentuales, por encima nuevamente del promedio del Norte Grande y el promedio del NEA y del promedio nacional. Y bueno, si nos ponemos a pensar en términos de lo que habíamos comentado anteriormente, también es probable que estos efectos redistributivos tengan mayores efectos en Chaco que en otras provincias y en el promedio nacional. Y analizando en forma estática, en el periodo en el año 2010, vemos claramente que si bien Chaco ha tenido una mejora en términos evolutivos, vemos que el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas está por encima, muy por encima del promedio nacional, prácticamente casi el doble, y por encima del promedio del Norte Grande y el promedio del NEA. Por lo tanto, de alguna manera quiere decir de que si bien se han hecho esfuerzos en cuanto a la reducción de la pobreza, quedan esfuerzos por realizar. En cuanto al análisis intraprovincial, nuevamente, se destacan los casos de las regiones centro-chaqueña y UNDESOC, que en 2011 poseían niveles de población con necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional y que en 2013 lograron ubicarse por debajo de este promedio. Y en este contexto, la subregión centro-chaqueña es la que mejor desempeño relativo tiene, con una proporción del 13,7% de su población con necesidades básicas insatisfechas, y era la que mostraba justamente una mejor situación relativa, mientras que la subregión del impenetrable se ubicaba en el extremo opuesto. Bueno, luego pasamos a la brecha de educación. La brecha de educación se va a construir a partir de 3 indicadores. 2 van a analizar la cobertura educativa y el tercero va a analizar la calidad educativa. En cuanto a los de cobertura educativa, tenemos los años de escolaridad, que mide la cantidad promedio de años de asistencia escolar con los que cuenta la población de una provincia, en este caso la provincia del Chaco. Luego tenemos la tasa de promoción efectiva, que mide la proporción de alumnos que se matriculan en el año siguiente al ciclo lectivo vigente, en este caso cursando el 11º año y matriculados en el 12º, dado que este constituye el último año de escolaridad obligatoria. Y por el otro lado, en términos de calidad educativa, utilizamos un indicador que mide los alumnos con bajo desempeño educativo, que habla de la proporción de estudiantes del 6º año que rindieron los exámenes de lengua y matemática y obtuvieron una reducida calificación relativa. Bueno, en primer lugar vamos a hacer el análisis en el último año disponible y vemos que la cantidad promedio de años de escolaridad básicamente es similar tanto en términos de promedio nacional, promedio del Norte Grande, promedio del NEA y el Chaco. Luego vamos a ver que esto puede deberse a una mejora evolutiva en los periodos analizados. La tasa de promoción efectiva, como podemos ver, en el último año disponible ha logrado cerrar completamente la brecha, ya que tiene una tasa de promoción efectiva superior incluso al promedio nacional, un poco por debajo del promedio Norte Grande y el promedio del NEA. Y en términos de bajo desempeño educativo, sí quedan cosas por mejorar. Vemos que el Chaco tiene una proporción de alumnos con bajo desempeño educativo muy por encima del promedio nacional y por encima incluso del promedio del Norte Grande y del NEA. Bueno, en términos de evolución, como bien había comentado, ese cierre de la brecha en términos de cantidad promedio de años de escolaridad se debía básicamente a la mejora que había presentado el Chaco. Como bien vemos, lo que analiza es la variación en años de escolaridad y vemos que el promedio ha aumentado en 1,2 años de escolaridad en el Chaco durante el periodo que va de 2004 a 2014.
En términos de la tasa de promoción efectiva, vemos también que ha aumentado en 9 puntos porcentuales y que de alguna manera eso puede haber influido en el cierre de la brecha que analizamos. Y en términos de bajo desempeño educativo, vemos que si bien se han hecho esfuerzos por reducir, porque ha reducido la proporción de alumnos en 8,2 puntos porcentuales, muy por encima del promedio nacional, todavía quedan esfuerzos en términos de desempeño educativo, ya que el bajo desempeño está muy por encima del nivel nacional y en comparación del Norte Grande y del NEA. En cuanto al análisis intraprovincial, básicamente lo que más se concluye, se destaca, es la diferencia que existe en términos de tasa de promoción efectiva entre el nivel primario o el secundario, ya que la tasa de promoción efectiva en términos primarios, en el nivel primario, es muy similar y no presenta muchas heterogeneidades a nivel microrregional. Sin embargo, sí van a aparecer cuando analizamos o cuando se considera el nivel secundario. Como bien comenta, en el nivel primario, la tasa de promoción efectiva supera el 94% en todas las microrregiones, siendo el impenetrable la subregión en la que alcanza el valor mínimo. El valor máximo se logra en la subregión metropolitana con una tasa del 98%. Por su parte, cuando el análisis se realiza sobre la educación secundaria, podemos ver de que la tasa de promoción efectiva disminuye en 13 puntos porcentuales con respecto a todos los valores obtenidos analizando el nivel primario. Por lo tanto, a su vez, ahí primero que nada, se evidencia esta gran reducción y a su vez se van a comenzar a presentar heterogeneidades a nivel microrregional. Bueno, ya entrando en la última parte de la presentación, a mí me toca presentar las brechas de salud, la brecha de productividad, la brecha de infraestructura y la brecha medioambiental. Siempre comparando estas brechas en términos de la provincia del Chaco con el promedio nacional y también vinculándola otra vez con las áreas que están fuertemente vinculadas al Chaco, como el Norte Grande y las provincias del NEA. La primera brecha, la brecha de salud, evalúa las restricciones que existen para la población de la provincia del Chaco para acceder al cuidado de la salud. Y la reducción de esta brecha, según la CEPAL, es muy importante para poder reducir los costos de enfermedad, así también para mejorar el bienestar de la población, sobre todo de las personas más vulnerables y de edad avanzada. Se evalúan 4 indicadores. El primero es la tasa de cobertura, la tasa de mortalidad infantil es el segundo, la tasa de mortalidad materna y la esperanza de vida al nacer. Sí, Mati. El primero de ellos, la tasa de cobertura de salud, lo que mide es la proporción del total de la población de la provincia del Chaco que cuenta con una cobertura médica. Esto se refiere básicamente a personas que estén cubiertas por el sistema público, también cobertura por obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales y servicios de emergencia según el INDEC. Este indicador presenta una relación inversa con la brecha de salud, es decir, si aumenta la tasa de cobertura de salud, por supuesto que la brecha de salud se va a reducir. Seguimos, Matías, por favor. La tasa de mortalidad infantil lo que evalúa es la probabilidad que hay de que un recién nacido muera antes de cumplir un año de vida y se calcula en tanto por mil nacidos vivos, es decir, por 1000 nacidos vivos, ¿cuántos de ellos mueren antes de cumplir un año de vida? Algo parecido para la tasa de mortalidad materna, que evalúa la probabilidad de que una mujer fallezca durante el embarazo, al dar a luz, o dentro de los 42 días siguientes al parto, por supuesto, por consecuencia del mismo, digamos, que tenga vinculación con el mismo. Y estos dos indicadores tienen una relación directa con la brecha de salud. Es decir, si estas tasas aumentan, la brecha de salud se va a incrementar. Por último, el indicador de la esperanza de vida al nacer, lo que va a estimar es la cantidad de años que se espera que viva un recién nacido en la provincia del Chaco, y considera, por supuesto, tiene en cuenta un conjunto de situaciones, de condiciones, para poder realizar esta estimación, y separa, por supuesto, por sexo. Hay una relación inversa con la brecha de salud. Si hay mayor esperanza de vida al nacer, por supuesto, la brecha de salud se va a reducir. Pasa, Mati, ahora vamos a ver la evolución de estos indicadores.
en términos de puntos porcentuales. Como vemos, la tasa de cobertura entre el 2004 y el 2014, en términos, digamos, dinámicos, el desempeño de la provincia del Chaco presenta un aumento en 4,9 puntos porcentuales, que está muy debajo tanto de las provincias del NEA como del norte grande y también del promedio nacional. En la tasa de mortalidad infantil, entre 2004 y 2013, vemos una reducción de la mortalidad infantil en 9,7 puntos porcentuales, por lo que se ve, digamos, una reducción de la brecha en términos de lo que fue la evolución para las demás áreas que estamos viendo en el gráfico. La tasa de mortalidad materna entre 2004 y 2013 se redujo un 2,1 puntos porcentuales, lo que es bastante similar al promedio del NEA, por debajo del promedio del norte grande, pero mejor en términos relativos con el promedio nacional. Y la esperanza de vida al nacer también vemos un incremento. Si puedes pasar al siguiente cuadro, Mati. Bueno, acá vemos en términos estáticos para el último año disponible, vemos que a pesar de una dinámica, digamos, que es positiva, por ejemplo, para la esperanza de vida al nacer, seguimos estando relativamente atrasados. La esperanza de vida es 73 años y, por ejemplo, para el promedio nacional es de 75,5. También vemos la tasa de mortalidad materna, que se encuentra por encima del promedio nacional, en 4,9 madres de cada 1000, digamos, madres que tienen hijos. Y algo similar se ve para la tasa de mortalidad infantil, también por encima del promedio nacional. Pasamos, Mati, vamos ahí. Bueno, según la encuesta provincial trimestral de hogares, podemos utilizarla, digamos, para hacer un análisis microrregional, para ver la heterogeneidad que hay dentro del territorio. Vemos que para la tasa de cobertura, que norte y oriental chaqueña, que se encuentran en los extremos, digamos, vemos una diferencia de 30 puntos porcentuales en 2013. Digamos, norte, que es la que digamos, peor se encuentra, tiene una tasa de cobertura del 29%, y oriental chaqueña de 59%. Para la mortalidad materna, centro chaqueña impenetrable, se nota que hay incrementos significativos. UMDES y oriental no se modificaron en la dinámica, digamos, y en la restante hubo una disminución, lo que contribuye a poder ver el comportamiento promedio, que es, digamos, alentador para la provincia. En términos de mortalidad infantil, lo que podemos mencionar como algo, digamos, más importante para ver es que en 2015 Norte es la que tenía menor tasa de mortalidad infantil relativa de 8,8 por 1000, y Centro Este tenía el nivel más elevado, de 15,1 por 1000. Ahora la siguiente brecha, la brecha de productividad, que la brecha de productividad lo que nos va a mostrar es, digamos, la complejidad y la diversificación que tienen las actividades que desarrolla el sector productivo chaqueño y que generan y agregan valor a la economía y al interior de la provincia. Para notar esta brecha, lo que se va a analizar son 3 indicadores vinculados, digamos, en general al grado de industrialización que tiene la estructura productiva, al grado de complejidad que tienen las exportaciones de la provincia del Chaco y al nivel de productividad agregado de la economía, teniendo los 3 una relación inversa con la brecha estructural que limita el desarrollo de la provincia del Chaco. Bueno, el grado de industrialización de la estructura económica y productiva de la provincia del Chaco, lo que intenta ver y contabilizar es la proporción del Producto Bruto Geográfico que se deriva de la transformación de bienes, es decir, manufacturas, la construcción y la producción de electricidad, gas y agua. ¿Sí? Entonces, intenta aproximar cuál es el grado de complejidad y agregación de valor que tiene la estructura productiva del Chaco. Bueno, la fuente de datos de la CEPAL, desde 1993 hasta 2013. El segundo indicador que nos permite mensurar la brecha de productividad es el grado de complejidad que tienen las exportaciones del Chaco. Y lo que se evalúa son las ventas al exterior. ¿Sí? Un mayor nivel de complejidad en las exportaciones se va a asociar a una mayor proporción de manufacturas de origen industrial en el total exportado. ¿Sí? Y esto, digamos, tiene detrás un supuesto implícito, digamos, de que
estas manufacturas de origen industrial son las que generan mayor, valga la redundancia, son las que generan mayor agregación de valor y tienen una fuerte vinculación también con otros indicadores que mencionó Matías, como por ejemplo los ingresos, como por ejemplo los niveles de ocupación en calidad y en cantidad. Y también este indicador de grado de complejidad de las exportaciones, lo que tiene como supuesto implícito es que estos productos de origen industrial se pueden diferenciar precios en mercados internacionales, lo cual fomenta la reducción de la brecha en productividad para la provincia del Chaco. Y el último indicador que no se usa en este informe debido a restricciones en la disponibilidad de datos, se usan los dos anteriores, es la productividad de la economía como una medida de la capacidad que tiene la economía con los factores productivos, con los recursos productivos con los que cuenta de desarrollarse productivamente. Mayores niveles de productividad lo que van a implicar es que es, por ejemplo, una mayor producción con la misma cantidad de factores, con la misma utilización de recursos, o dicho de otra forma, la misma cantidad de producción con menos factores. Pero como dije, este indicador no se utiliza en esta brecha. Bueno, en el análisis dinámico vemos que el grado de industrialización cayó en 2 puntos porcentuales para la provincia del Chaco y también la complejidad de las exportaciones, siendo muy notoria esta caída porque también vemos que entre el 2004 y el 2014 el promedio nacional aumentó en 5,5 puntos porcentuales, mientras que el Chaco y también el promedio del NEA se redujeron en 2,7 y 2,6 respectivamente en puntos porcentuales. Y el siguiente gráfico, acá vamos a poder ver para el último año disponible, es decir, análisis estático, en porcentajes, digamos, el rezago que tiene en grado de industrialización y en complejidad de las exportaciones la provincia del Chaco con respecto a tanto al Norte Grande como al promedio nacional y como al promedio del NEA. Vemos también, lo más llamativo acá es en complejidad de las exportaciones, digamos, como para el promedio nacional 1/3 de las exportaciones son de origen industrial y solamente 1,3% para el Chaco tiene de origen las MOI, digamos. Siguiente, si podemos, Mati. Bueno, esto fue lo que yo recién estaba comentando, muestra un atraso relativo en el Chaco en términos productivos, y esto es muy importante, pese a que este estudio en general no hace una relación entre brechas, lo hace, pero no se enfoca en eso, sino que más bien las presenta y presenta los datos en sí. Es inevitable intentar relacionar cómo impacta este atraso que tiene el Chaco en las posibilidades de generar empleo de calidad, de cantidad deseada y también incrementar los niveles de ingresos salariales per cápita del conjunto. Y si también lo pensamos en términos de, en general, la precarización laboral que tiene la industria productiva, el sector productivo primario del Chaco, que es el que mayor proporción tiene, también podemos ver cómo esto impacta en la calidad que tiene la generación de empleo, digamos, dentro de la provincia. Y bueno, se nota también una alta concentración de la actividad industrial en el centro y en el sur de la provincia, especialmente el sudeste. En el sudeste tenemos Oriental y el área metropolitana, digamos. Y bueno, básicamente eso en términos de productividad. La siguiente brecha es la brecha de infraestructura. Esta brecha, voy más rápido, Luciano, así te dejo un tiempito para la conclusión. Bueno, esta brecha de infraestructura básicamente muestra las limitaciones que se derivan de la insuficiencia de inversión en capital físico que se pueden destinar tanto al desarrollo productivo y económico como social. Entonces vemos 3 áreas: el transporte terrestre, las comunicaciones y la infraestructura social. Analizando las comunicaciones, vemos que se miden por el indicador de conexión a Internet. Este indicador toma básicamente en cuenta la cantidad de conexiones de banda ancha cada 100 habitantes. Pasamos a Mati. Después tenemos la densidad caminera y la densidad ferroviaria de centros urbanos. La densidad ferroviaria de centros urbanos no se la utiliza en este estudio, pero sí la densidad caminera, que básicamente se mide en la cantidad de rutas provinciales en términos de kilómetros cuadrados
en relación a la superficie total de kilómetros cuadrados que tiene la provincia del Chaco. Bueno, y ambos se refieren a la circulación tanto de bienes como de personas, ¿no? En la infraestructura social tenemos dos indicadores básicos que es la salud y la educación. En términos de salud se mide la cantidad de establecimientos hospitalarios con los que cuenta la provincia cada 10.000 habitantes. Y en términos de educación, la cantidad de establecimientos educativos, es decir, escuelas, con la que cuenta la provincia por cada 10.000 habitantes también. Una mayor cantidad de establecimientos, a priori, eso está en la filmina de atrás, a priori, digamos, lo que nos va a decir es que la población va a tener una mayor accesibilidad a la salud y a la educación y va a haber una mayor igualdad de oportunidades y se va a reducir la brecha. Pero esto es a priori, digamos, porque lo que tiene este análisis es que no tiene en cuenta la dispersión que tiene la población ni tampoco la calidad de estos establecimientos. Así que bueno, seguí nomás, Mati. Bueno, esto ya lo mencioné. Seguí, por favor. Bueno, los únicos dos indicadores de los cuales tenemos una evolución dinámica son la infraestructura educativa y las conexiones a Internet. Vemos que en términos dinámicos, la tasa de crecimiento promedio anual de las conexiones a Internet es del 50,5 y la infraestructura educativa varió en cantidad de establecimientos en 0,6. En este indicador, el promedio del NEA fue el que mejor evolución tuvo. Si pasara al siguiente gráfico, vamos a ver que pese a una mejora evolutiva en la conexión a Internet, tenemos un atraso, digamos, para el último año disponible. Digamos, tenemos una brecha que achicar con esfuerzos a futuro. Pero en términos de densidad caminera, por ejemplo, nos encontramos por encima del promedio nacional. En términos de infraestructura de salud, también. Y en términos de infraestructura educativa, lo mismo. Seguí, Mato. Bueno, y acá menciono un poco en términos de lo que sería el análisis intraprovincial, como por ejemplo Impenetrable tiene una cantidad de establecimientos educativos que está por encima del promedio provincial. Y acá cómo impacta dentro de la metodología lo que es la dispersión de la población. Y bueno, el texto analiza un poco de cómo cuanto mayor dispersión de la población haya, más establecimientos para satisfacer las necesidades de una población más dispersa son necesarios, digamos. Seguí nomás, Mati, voy a ir a la última brecha si le dejo, Luciano. Por último, la brecha medioambiental. Lo que intenta mostrar es el impacto que tiene el proceso de desarrollo de la provincia del Chaco sobre el medio ambiente, y lo que quiere mostrar básicamente son los esfuerzos que tiene que hacer la provincia para crecer, para desarrollarse, pero con una sostenibilidad ambiental, digamos. Hay dos indicadores, la tasa de pérdida de bosques nativos es uno, evalúa el porcentaje de pérdida anual de tierras forestales, tiene una inconsistencia también un poco metodológica porque analiza solamente la evolución de los últimos años y no el origen, no la situación inicial, digamos, de estos bosques, y la emisión de gases de efecto invernadero que relaciona la importancia que tiene la provincia en emisión de gases asociada a procesos industriales siempre, y la relevancia que tiene con la industria, digamos, y esa relevancia en el total del PBI industrial nacional. Seguí, Mati. Hay una relación directa entre estos indicadores con la brecha medioambiental. Y por otro lado, el segundo indicador, el de la emisión de gases, tiene el problema de referirse solamente al sector industrial. Y para el Chaco, por su estructura productiva, tiene relevancia, como lo vamos a ver en el gráfico siguiente, pero por ahí deja fuera la gran mayoría, digamos, el conjunto de actividades que conforman la gran parte de la producción del Chaco. Bueno, acá vemos un poco para el último año disponible, como en tasa de pérdida de bosques nativos es parecido, digamos, en porcentaje, la pérdida de estos bosques al promedio del Norte Grande y del NEA, pero está por debajo del promedio nacional, y vemos como en la emisión de gases estamos, digamos, peor que el promedio nacional. Así que te dejo, Luciano, y bueno, muchas gracias. Bueno, en esta última parte primero vamos a hacer una síntesis, un poco rápido, de las brechas. Vamos a ver cuáles son las brechas más significativas que tiene Chaco. Vamos a ver un poco algunas relaciones que podemos establecer entre estas. También vamos a ver también
la evolución en el tiempo, cómo fueron evolucionando en el tiempo. Y por último, el paper también establece distintas políticas que podrían tomarse. Entonces, siguiente. Ahí se me trabó. En este vemos un cuadro donde se resume todo, básicamente, todo lo que estaban hablando los chicos antes. Y puedes pasar a la siguiente, Filmina. Por ejemplo, vemos que en la brecha de los ingresos se realizaron distintos avances, pero sin embargo sigue teniendo, digamos, una brecha importante. La brecha de desigualdad, voy bastante rápido porque ya no queda tiempo. La brecha de desigualdad, la reducción, bueno, como ya habíamos notado antes, y también el profesor había aportado, digamos, en esta idea de la coparticipación y de cómo en una provincia relativamente pobre como el Chaco, las políticas redistributivas tendrían que impactar un poco más. Y eso es lo que vemos en la brecha de desigualdad. Con una evolución positiva y también con una posición estática en el 2014 que es positiva. Luego tenemos la brecha de empleo que en cuanto a ocupación e informalidad son grandes desafíos. Son dos cuestiones que Chaco presenta deficiencias. Luego la brecha de pobreza, que si bien hubo un avance en el último tiempo, se nota cierto carácter estructural de la pobreza. En cuanto a la brecha de educación, la evolución también en el último tiempo fue positiva, pero se nota retrasos en cuanto a los niveles en el desempeño educativo. Luego tenemos la brecha de salud, que se vieron avances en todas las cuestiones, pero en cobertura de salud, digamos, hay un problema en el sentido de que en Chaco únicamente la cobertura llega al 50%, mientras que en Nación llega casi al 70%. La brecha de productividad, que quizás es la más importante, porque digamos que dan cuenta que los indicadores dan cuenta de que en el último tiempo se ha tenido una evolución negativa en este sentido, porque o sea, que lleva a que se ocupe a que la situación productiva de la provincia sea muy primaria y también muy tercerizada. Luego tenemos la brecha de infraestructura, que con excepción de la brecha de con excepción de la conectividad a Internet, la provincia se encuentra en una buena situación. Y por último, la brecha medioambiental, que realmente hay límites aquí porque, por el tema de la información y también por el tema de la relevancia del sector industrial, porque si bien se ve que el sector industrial emite más gases que Nación, el sector industrial chaqueño, también es cierto que no representa un sector muy importante en la producción de Chaco, entonces como que hay que tenerlo con cuidado. Bueno, este quizás es uno de los cuadros que está más copado porque, bueno, te muestra, por ejemplo, en el cuadro verde de arriba, te muestra los indicadores donde Chaco tiene una mejor posición relativa con respecto a Nación siempre, pero que además muestra una evolución positiva en el tiempo. Y tenemos la desigualdad del ingreso, la tasa de subocupación y la tasa de promoción efectiva. Luego tenemos en el rojo, en el cuadro rojo que está abajo, tenemos a los indicadores que peor tiene la provincia, en el sentido de que no solamente en términos relativos, sino que también la evolución fue negativa en el último tiempo. Y los otros dos están en un grado intermedio, digamos, porque en el sentido de que en el que está arriba, el de azul que está arriba, muestra la infraestructura educativa que es positiva en términos estáticos, pero negativo en términos de evolución, digamos, como que se posiciona mejor que Nación, pero como que en el último tiempo hubo un retraso. Cuando digo en último tiempo me refiero 2004-2014. Luego, en la de abajo tenemos las brechas, que presentan un peor posicionamiento con respecto a Nación, pero sin embargo muestran una mejor evolución en el tiempo. Después, en la otra filmina, tenemos que, en
¿Sí nomás? Bueno, en esta filmina se analizan, por ejemplo, también está bueno este cuadro, se analizan para cada región, digamos, para cada región, cómo es el resultado de la brecha. Y notamos, por ejemplo, que el metropolitana, el sector metropolitano, la región metropolitana, es la que está en una mejor posición porque podemos ver que tiene indicadores favorables en casi todos, excepto en infraestructura educativa y en infraestructura de salud. Sumada a esta, está también la región oriental. En la siguiente filmina, por favor. No, la siguiente. Bueno, en la anterior me olvidé decir que el impenetrable es la que mayores desafíos tiene y es un poco curioso, digamos, porque antes habíamos dicho, es un poco contradictorio porque antes habíamos dicho que los ingresos eran mayores en el impenetrable, entonces eso es algo como para pensar. No sé a qué podrá deberse, digamos, pero puede ser por cuestiones metodológicas. Sin embargo, digamos, o sea, hay distintos desafíos y oportunidades a futuro. Las brechas en las cuales el informe puntualiza son en las brechas de productividad, empleo y salud. Y en este sentido se hallan estrechamente relacionadas porque la productividad relacionada con la complejidad de la estructura productiva del Chaco claramente se ve, está muy relacionada con la cuestión de empleo, porque una de las cuestiones de empleo era la informalidad y también la baja tasa de ocupación. Entonces, lo que va a proponer ahora en la siguiente filmina es, por un lado, trabajar en este sector, trabajar en la productividad sería lo más adecuado según este informe, porque eso también provocaría que se mejore en otra de las brechas, que es la brecha del empleo. A mí me gustaría hacer una aclaración en este caso que, bueno, por ejemplo, en el caso en los datos que presenta este documento, la tasa de empleo es muy baja, hasta 2014 es 30% más o menos, pero sin embargo, yo no sé si hay una cuestión metodológica del INDEC o algo, porque a partir de 2016 como que esta tasa se ubica más cercana al 40%. Entonces, también esto como que me hace dudar un poco. Pero bueno, la cuestión es que la fuerte primarización... No quiero interrumpir mucho nomás, Luciano, pero lo que es importante distinguir ahí, solo a nivel conceptual duro, nada más, no digo más nada, es que si vos tomás, es importante, digamos, a ver, productividad es una cosa, empleo es otra cosa, entonces ingresos es otra cosa, son tres. Pueden haber relaciones, pero son cosas distintas. Porque, por ejemplo, como vimos cuando vimos tipo de cambio real, la productividad en general entre los sectores transables y no transables, la dinámica es diferente, ¿sí? Entonces, yo puedo tener empleo en el sector no transable, puede ser informal o formal. La informalidad puede estar asociada a temas regulatorios del mercado de trabajo que afectan diferencial, o sea, es un tema, digamos. A ese, si quieren, hay un paper mío y de Matías sobre ese tema, la parte sobre esos temas, pero lo que quiero decir es la productividad puede tener componentes de la estructura del empleo, donde si yo vendo una camiseta, no es mucho lo que puedo hacer para aumentar la productividad, ¿está? Es decir, determinados servicios lo mismo, es decir, hay como distintas velocidades que afectan a los sectores en términos de mejoras en los niveles de productividad, entonces ahí hay un condicionante de estructura, no solo de productividad. Después, y además, como comentamos, que yo creo que se da mucho, por ejemplo, si uno mira la caída de los últimos años muy brusca de la ocupación en el agro y además de dónde radicaba la población entonces, con una pendiente muy marcada hacia abajo que estaba en el video ese, ciertos sesgos de cambio tecnológico te pueden aumentar mucho la productividad, pero te reducen el empleo en el sector. Entonces, hay cambios tecnológicos que son muy buenos, que aumentan la productividad,
pero si vos sos tecnología aceptante, vos no generás tu tecnología y no resolvés con un equilibrio general dentro de tu sistema, entonces muchas veces puede ser que no vaya de la mano la mejora de la productividad con mejoras sí con mejora de ingreso del asalariado, pero no del grupo de asalariados. En ese sentido, porque quizás necesita un tipo más especializado, le paga más, y entonces está bien, digamos, tener como que hay una relación, pero no es uno a uno el mapeo, son cosas, paquetes que tienen su complejidad y bajo distintas condiciones pueden tener distintos efectos. Eso Sí, nada más. yo me expresé mal, creo. O sea, yo me refería, o el paper se refiere a, por ejemplo, para mejorar la situación del empleo podría mejorarse todo lo que es la infraestructura productiva, tener una infraestructura productiva más industrial. O sea, ya directamente acá en este paper como que promociona una política industrial, como que dice que la fuerte primarización y también la tercerización como que hace que no haya tanto empleo y también hace como que en estos sectores también hay más informalidad. Entonces, como dice, quizás si se ataca el tema de la industrialización, de tener un sector productivo más integrado, con una industria, digamos que quizá que no venda el algodón, sino como que venda las prendas de vestir, sería como que atacás este problema. Y bueno, esto es lo que propone el paper, pero también nombra ciertos obstáculos que tiene la provincia en este sentido y que están muy relacionados con el tema de geografía. Porque, por ejemplo, el tema del algodón que yo decía recién, Chaco podría vender las prendas de vestir y no el algodón. Sin embargo, Chaco no representa un mercado muy importante para vender las prendas de vestir, sino que los centros urbanos más grandes como Buenos Aires es donde hay mayor demanda de productos textiles y entonces se termina enviando hacia allá el producto primario, digamos, o sea, no el algodón que se retira directamente, pero con muy poco trabajo. A lo sumo hay algunas industrias, algunos sectores, digamos, algunas empresas, digo, que trabajan y como que venden las telas. Habíamos visto algo en sociología. También propone, en lo último nomás. Bueno, en realidad hay todo un tema con el algodón, ya que tocaste el tema, pero hay un tema de volumen, peso para el transporte, de larga. Está el proceso estandarizado, el hilado, eslabones desde mote. Cada cadena es un mundo, digamos, pero en términos generales sí tiene sus agujeros. A medida que aumenta el nivel de complejidad, de nuevo, en parte también porque requieren otros ambientes, pero digamos, el hilado es un proceso muy, muy, muy industrial. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de ver una hilandera, pero tiene unas máquinas impresionantes. Realmente, y hace un hilo, y hacen acá, en Corrientes, está Tipo Haití, en Chaco está, bueno, Santana, varias, son pocas grandes, de gran escala, digamos, pero en general el algodón no se va sin procesar, pero es vos imaginate un hilo, se tipifica como si fuese un commodity. Es como que vos sabés las propiedades de resistencia, etc. En ese sentido es algo que no hay mucha diferenciación de productos. ¿Se acuerdan cuando hablaron los chicos, antes de la diferenciación y la variedad? Entonces, ese es un producto estandarizado, ¿está? Sí es verdad y después hay gente que hace ropas, digamos, obviamente confinada al mercado local, generalmente informal, y después la cadena en su conjunto tiene agujeros, está en ese sentido, decir que no está completa, y a veces, como dijimos, tiene componentes laterales también esas explicaciones, por decir una cadena que vos citaste, podemos hablar de otras cadenas, qué sé yo, de oleaginosas, por ejemplo, que es más patente, es mucho más patente el carácter extractivo primario puro, es decir, se produce las hojas, se pone en un camión y se fue a Rosario, digamos, básicamente como ciclo típico
si vos podés densificar los eslabones de cadena, decir, bueno, ¿cuántos actores tengo acá? ¿Qué valor se produce? ¿Y cuáles son los eslabones que están agujereados, digamos, ¿no? O muy débiles. La debilidad de los eslabones también se puede medir por el nivel de concentración, porque puede ser, tu mercado puede dar para una sola, por ejemplo, hilandera o gran transformadora de aceite, pero ahora el problema ahí es que pasa que tiene una posición dominante con respecto al productor primario. Es decir, está bueno ese tema, analizarlo específicamente. Entonces, lo que quiero decir es que industrializar, no sé, digamos, pero básicamente qué efectos tiene sobre el empleo, cuáles son los complementos para evaluar si realmente tiene un efecto positivo sobre el bienestar y tener una visión bastante integral, pues si vos vas con cuestiones, sí, hagamos, no sé, por decirte algo bien complejo, en Taco Pozo, y bueno, no te va a ir bien. En ese sentido está muy bien y aprecio que relaciones con la parte de geografía. Pues necesitas complementos, necesitas recursos específicos, necesitas ambientes específicos. Yo más que nada lo decía porque nosotros en el cuatrimestre pasado tuvimos que hacer, no mi grupo específicamente, pero en general en la cátedra de sociología, hicimos una investigación con respecto al sector textil chaqueño y todo eso, y bueno, una de las cuestiones que me acuerdo haber leído mucho era como esta idea de por qué acá en Chaco, si Chaco, bueno, decían los chicos antes, se produce el 40% de algodón de la Argentina, no hay una cadena de valor integrada totalmente. Y siempre aparecía esta cuestión de la geografía, en el sentido de que Chaco no es un mercado grande quizá, entonces no... Hay muchas razones. La cadena textil es muy compleja en el sentido de que hay mucha informalidad, hay posiciones dominantes. De hecho, el 40% ese ya no es como antes. O sea, no es tanto. Hay sectores que pasaron a otros modos de producción en otras zonas. Por ejemplo, Santiago del Estero, que era absolutamente inexistente y creció muchísimo con otros sistemas de producción. Hay muchos aspectos, muchos errores, digamos, muchos errores y muchas cuestiones del sistema, pero incluso el sistema de clasificación en el Chaco va a contrapelo del sistema de clasificación de algodón en el mundo, que se presta a mucha discrecionalidad y alteración de los valores, a poca transparencia en el mercado primario. Y eso fue en detrimento, entre otras cosas, de la calidad y de los incentivos sobre la calidad y la formalidad y el desarrollo del sector de la base primaria en términos de calidad. O sea, es interesante el tema, cada cosa, ¿eh? Tocamos lo que quieren, pero está bueno que lo pensemos un poquito, digamos. En el caso de... También la parte forestal es otro gran tema, tanto en corrientes, y eso es tan común. Son muy distintas, los bosques nativos por un lado, la forestación por el otro, de bosques implantados, digamos, pero digamos como algunas problemáticas también relacionadas con la informalidad y otros aspectos que... Ojo, ¿por qué digo la informalidad? Entre otras cosas, podríamos hablar 2000 horas de esto, ya me callo, pero... la informalidad es un tema, porque si ustedes dicen lo que limita la escala es poder acceder, para nosotros, por ejemplo, es a poder acceder a otros mercados, vos si querés acceder a otro mercado, tenés que atravesar la frontera del Chaco, ¿entendés? Entonces te van a inspeccionar. Entonces, si vos estás informal, probablemente no puedas atravesar el límite provincial, o con tanta facilidad, y eso es un limitante. Entonces, si vos no podés resolver tu problema de organización formal y los determinantes, que también son complejos, entonces probablemente tengas un límite a tu escala, pues estés confinado a una informalidad de ciertos canales de comercialización, sobre todo confinado a un mercado interno que es relativamente limitado. Es decir, somos chicos, digamos. Sí, entonces, bueno, otra cuestión, por ejemplo, que podemos sumar al debate, digamos, es la infraestructura. Que, bueno, me acuerdo que hablábamos la clase pasada usted había contado lo de los chinos que se le cortaba la luz. Bueno, acá también dice como que estaría bueno que se mejore la capacidad de los transportes, la logística, todo lo que sería la infraestructura. Pone como ejemplo la autovía de la ruta 16,
y todo eso, digamos, que todavía no se terminó. La ruta 12 tampoco no se terminó. Y entonces como que hay varias cuestiones así para tener en cuenta. Simplemente acá lo que queda claro, digamos, es como que promueven una política industrial como diciendo, sí, como diciendo que el sector secundario es el que más valor genera y también más empleo y empleo de calidad genera, y quizá empleo no tan informal como en el sector primario y en el sector terciario. Después, también en la siguiente filmina, también habla de promover la convergencia de las condiciones laborales, los salarios y la cobertura de la salud provinciales con las nacionales. También otra de las brechas era la cuestión de la salud, empleo, salud y producción. Acá se hincapié en la tasa, bueno, este apartado está muy relacionado con el anterior porque habla de, por ejemplo, de que para mejorar la tasa de ocupación y mitigar las formas precarias de empleo sería bueno impulsar la industria también. Habla, por ejemplo, de la industria del mueble, que se podría impulsar y que también se impulsó en un momento, dice. Yo busqué, o sea, traté de buscar información, pero a veces se complica un poco. Y decía, por ejemplo, que uno de los limitantes en la industria del mueble es que es una industria muy atomizada, hay muchos pequeños productores, carpinteros y todo eso, entonces como que la ocupación en este sector, o sea, si bien es un sector industrial, el cual puede mejorarse, es como que al estar muy atomizado, el empleo no tiene tanta estabilidad, porque suelen abrirse y cerrarse muchos establecimientos. Bueno, acá en la filmina pongo justamente lo que estaba hablando antes, que los desafíos vinculados a la mejora de las condiciones de empleo no son ajenos a las características productivas de la provincia, sumamente concentrada en el sector primario y terciario, pues en estos sectores la precariedad suele ser más normal. Podemos decir entonces que mejorar la situación productiva de la provincia e intentar cerrar la brecha de productividad ayudaría sin duda a cerrar la brecha de empleo. Y vamos hasta ahí nomás, digamos, después habla un poco del medio ambiente, pero como que ahí se complica un poco por el tema de los temas, de los datos, porque no hay datos, como que hay datos de entre 2006 y 2017 versus 2013 2014 y después no hay más datos, entonces como que todo un tema. También la idea está de que las emisiones son altas, pero el sector industrial representa poco, entonces como que está medio confuso. Muy bien. Súper. Bueno, sí, con el tema ambiental ahí tenés que ver algunos desechos más que nada, porque acá no es que se quema mucho, de hecho es un problema. El tema del gas natural está llegando, pero se prioriza el consumo domiciliario y ahí volvemos, porque en realidad en términos energéticos industriales, por ejemplo, si querés teñir una tela, bueno, no importa. Pero después... lo que iba a decir sobre eso, tenés el tema de ambientales, tenés otras cuestiones, bueno, la cuestión del uso de pesticidas y agroquímicos, tenés el tema de ambientales, no quiere decir solo contaminación por efecto invernadero, tenés los basurales, tenés el tema de, o sea, en ambiente tenés otros temas, digamos, que son interesantes si a alguien le interesa, digamos, en términos, estoy pensando en los objetivos de desarrollo del milenio, tipo esa onda que le compete más al Chaco, digamos, claramente no es que somos contaminantes, entonces todos esos discursos ambientalistas por ahí no están buenos, si no están bien contextualizados, digamos. Digo, sí a nivel de los contaminadores, digamos, de los gases de efecto invernadero, claramente es un problema de calentamiento global y claramente nos afecta como externalidad negativa en términos de sequías más extremas o inundaciones. La probabilidad de eventos extremos es un tema muy relevante, no quiero que me malinterprete. Ahora, vos sos una hormiga en términos de eso y la generación de contaminantes desde la región, entonces el foco en el ambiente, eso que le competa que se peleen en otro lado, digamos, no sé si es algo prioritario. Sí, por ahí las obras, por ejemplo, de mitigación, las obras urbanas y rurales de gestión de riesgos hídricos, por ejemplo.
Eso sí es importante y son obras que reducen los costos, sea por la pérdida de producción en la base primaria o por los costos adicionales, las pérdidas económicas de infraestructura y la necesidad de infraestructura adicional en zonas urbanas no planificadas, por ejemplo, cerca de zonas bajas o asentamientos y ese tipo de cosas. Es decir, está bien también tener eso en foco.